Ratito. Ok, ahora sí. Muy buenas noches a todos, compañeros Rotario. Bienvenidos a la reunión número 27 de este año Rotario. Es 16 de marzo. Ha sido un mes de muchos cambios y transiciones donde nos hemos adaptado y hemos sabido sobrellevar las cosas. Le doy la bienvenida a nuestro invitado, a Carl Axel Soderberg. Sé que es Axel ahora porque vi y estuve hablando con él. Le doy la bienvenida aquí a la plataforma Zoom del Club Rotario de Río Piedra. Le doy la bienvenida a nuestro ex gobernador del distrito, Jesús Aviva, a Juan Arturo Torruella, que nos acompaña esta noche como siempre, y la asistente de gobernador Yvette Martin, que nos acompaña también. Y tenemos del Club Rotario de San Juan a Frank. Frank es el presidente del Club Rotario San Juan, bienvenido, y a las chicas del satélite y en especial a nuestros socios. Y quiero saludar a Vicente Moreno, me alegro mucho que haya entrado esta noche, de verdad que me siento muy alegre que esa integración tuya aquí a la plataforma Zoom. Vamos a continuar con nuestra agenda y los dejo ahora con la compañera Yvette Martín, donde estará dando la invocación de esta noche. Adelante, Yvette. Yvette está en mute. Yvette, estás en mute. Perdón. Ahora sí. Nos ponemos en actitud de reflexión y comenzamos dándole gracias a Dios después de esta mañana por habernos dado el día, la vida, la familia y los buenos amigos con los que les compartimos esta noche. Hay un refrán que recibí muy bonito que dice, y es corto, dice: conviértete en un ejemplo de lo que se puede lograr cuando se tiene insistencia y persistencia en los objetivos. Eso es lo que nos guía a nosotros como seres humanos y nos guía como rotarios. Gracias, Señor, por el privilegio de darnos los talentos para ponernos a la disposición de las personas a quienes servimos. Por el privilegio de compartir los valores y los principios para hacer posible nuestros objetivos. Te pedimos por la salud de todos nuestros compañeros rotarios, rotarias, activos y por todos los que están a nuestro alrededor. Y te damos gracias, Señor, por el privilegio también de habernos vacunado para poder seguir dando servicio sin el peligro inminente de un contagio. Amén. 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 Amén, gracias, Yvette. Vamos ahora a continuar con nuestra agenda. Vamos al himno de nuestro club. Por aquí. Muy bien, muy bien. Quedó muy bien. Antes de pensar en sí, se vierte una frase de aliento al vencido, una sonrisa que inspire bondad, os ofrece un brazo de apoyo al caído y se trata al pobre con gran humildad. Para el rotarismo solo existe un mundo en que el hombre viva en estrecha hermandad, mutua tolerancia y cada segundo con desprendimiento y más probidad. Ser rotario es dar de sí, con amplitud, sin anhelo, de recompensa del cielo, antes de pensar en sí. Ok, para los efectos de nuestro invitado, nuestro himno rotario, masa coral,
presencialmente es bien emocionante escuchar este himno. Dice lo que es el Club Rotario, lo que hacemos los rotarios. El club va a cumplir ahora 80 años de historia y somos el club del Distrito Rotario 7000, donde tiene su propio himno, de los pocos clubes. Así que vamos ahora a la parte, conozcamos el rotarismo por el ex gobernador Juan Arturo Torruella. Adelante, Juan. Bueno, muy buenas noches. A tono con el tema de nuestro conferenciante, situación del agua en Puerto Rico, pues nosotros, como todos conocemos, en Rotary, este mes de marzo estamos celebrando el mes del agua y la higiene. La pasada semana ofrecimos datos de cómo en el mundo existen millones de personas que no cuentan con el servicio de agua potable. Ahora, en Puerto Rico, ¿realmente tenemos problemas de agua potable? Pues los rotarios decimos que sí, porque los rotarios hemos estado envueltos en proyectos significativos que han mejorado tanto la calidad del agua potable como brindarle agua potable a aquellos que no la tienen. Aquí en Puerto Rico hemos tenido varios proyectos para atender esa necesidad. El más reciente fue luego del huracán María. 4 comunidades de Yauco carecían de agua potable por décadas, específicamente casi 65 años. Esto se logró con una alianza entre el Club Rotario de Yauco, la Fundación Rotaria, la organización Water is Life y el municipio de Yauco. El costo del proyecto sobrepasó los $80,000. Estos acueductos rurales, como se conocen, se instalaron en 4 comunidades de la montaña yaucana y funcionan con energía solar y eólica. Alrededor de 350 familias de la zona alta de Yauco han sido beneficiadas. Hasta el día de hoy están disfrutando de esa maravilla que es el agua potable. Así que aquí nuestra cápsula rotaria de la noche de hoy. En nuestra próxima reunión continuaremos los momentos históricos en ruta a los 80. Muy buenas noches. Muchas gracias, Juan Arturo, conozcamos el rotarismo. Ahora los dejo con el compañero Héctor Jiménez Huarbe, que estará haciendo la presentación de nuestro orador, el doctor Carl Axel Soderberg. Adelante, Héctor Jiménez Huarbe. Muy buenas noches a todos. Es un placer, pues, compartir esta ocasión con ustedes. Y voy a comenzar para fines de reflexión, como lo he hecho siempre. Un pensamiento de George Eliot. Nunca es demasiado tarde para hacer lo que podrías haber sido. Carl Soderberg tiene un bachillerato en ingeniería del Georgia Institute of Technology. Es miembro del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico y miembro del Instituto de Ingenieros Ambientales de ese colegio. Soderberg tiene 50 años de experiencia en el campo de la protección ambiental, que se distribuyen así. Laboró por 16 años en la Junta de Calidad Ambiental, donde dirigió por 8 años el programa de control de la contaminación del agua y por 4 años fue su vicepresidente. Fue reclutado por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para establecer e implantar el programa de pretratamiento industrial. Después de laborar en la Autoridad de Acueductos por 5 años, Soderberg asumió la dirección de la División del Caribe de la Agencia de Protección Ambiental, EPA, por sus siglas en inglés.
Luego de dirigir la división por 20 años, el ingeniero Soderberg fue ascendido a asesor principal de la Administración Regional de EPA para la gestión sustentable del agua. Luego de su jubilación en el 1216, fue nombrado a la Junta de Directores del Programa del Estuario de la Bahía de San Juan. Además, fue nombrado director ejecutivo del capítulo de Puerto Rico de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente. En noviembre de 2019, Soderberg fue confirmado por Cámara y Senado para integrar el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático. Desde el 2017, escribe una columna mensual sobre ambiente y salud pública en El Nuevo Día, y desde febrero de 2019 escribe una segunda columna mensual sobre el cambio climático en Puerto Rico. Además, es fuente de consulta y de conocimiento para innumerables programas de radio y prensa en Puerto Rico. Soderberg fue presidente de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente desde el año 2000 al 2002. Sencillamente tenemos ante nosotros, y vamos a tener el privilegio de escuchar esta noche, a una persona muy versada y reconocida en el campo del cual nos hablará esta noche. Dejo con ustedes a mi buen amigo Carl Soderberg. Ok. Muy Para... buenas noches. Sí, Y muchas gracias por la invitación. Yo digo que yo tengo un apostolado en la cuestión de el agua y ya verán con los datos que yo le voy a dar esta noche por qué que me he dedicado, entre muchas cosas, a defender este recurso en Puerto Rico. voy a poner la presentación. Hoy voy a ser la ayudante especial del doctor. Voy a estar colaborando en su presentación. Es un Muy honor, agradecido un por eso. privilegio, así que vamos por aquí. ¿Cómo está eso allá? Está bien. Lo que pasa es que esa es la última, tenemos que ir Sí. a la primera. Vamos ahora. Fue que repasamos, pero no hay Sí, problema. exacto. Ahora sí. Vamos por ahí. Okay. Si pasas a la próxima. Ok. Ahí vamos. Yo le voy a hablar primero de cuál es la situación actual de recursos de agua en Puerto Rico. Luego le describo algunos de los factores agravantes. Sigo con el impacto que está teniendo y va a tener el cambio climático. Y finalmente les comparto algunas alternativas para superar ese reto. Así que si pasamos a la próxima, por favor. Esto es como especie de una composición de lugar. Las cifras que están viendo es la cantidad de agua dulce promedio por persona en las diferentes subáreas de las Américas. Y estamos viendo que un suramericano pues es el que tiene más agua disponible en las Américas. Luego, por un norteamericano, y hago un paréntesis aquí, Norteamérica es Canadá, Estados Unidos y México. Fíjense que prácticamente la mitad de la cantidad de agua per cápita, y a mí me sorprendió mucho esto, porque yo entendía que como Norteamérica tenía los grandes lagos, pues que iba a tener más agua que Suramérica, pero aprendí, ¿verdad? Hace muchos años que no es así.
vemos cómo Centroamérica tiene más o menos la mitad del agua disponible por persona que Norteamérica. Y nosotros que estamos en las Antillas Caribeñas, estamos aproximadamente un 7% de lo que tienen los suramericanos. Y estamos hablando en condiciones normales, no estamos hablando de cuando hay sequía en Puerto Rico. Y yo creo que esto es bien importante tener conciencia, porque esto quiere decir que no tenemos tanta agua disponible. Obviamente no vivimos en un desierto, pero tenemos que cuidarla y usarla prudentemente, porque no tenemos las cantidades que tienen nuestros hermanos en Centroamérica, Norteamérica y mucho menos en Suramérica. Si pasamos a la próxima, aquí comparamos cómo Puerto Rico está en comparación a las Antillas Mayores. Y vemos que tanto Cuba, Jamaica como República Dominicana tienen más agua por persona que nosotros, y solamente Haití, que ya las Naciones Unidas ha declarado que tiene un estrés hídrico, está peor que nosotros, y nosotros no estamos muy lejos de Haití. Y le incluía Trinidad y Tobago, que es una Antilla menor, para demostrarle que inclusive algunas de las Antillas menores tienen más agua que nosotros. Vamos a la próxima. En términos del ranking mundial, en un estudio que hizo la UNESCO de 182 países, en realidad en el mundo hay 193, pero participaron 182, y tuvimos la suerte que a Puerto Rico se le consideró aparte de Estados Unidos, pues estamos en el 135 de 182, que quiere decir que estamos en el tercio más bajo de países que menos agua tiene por persona. Y la cantidad exacta que tenemos por persona, pues la están viendo ahí, que son 1814 metros cúbicos por habitante por año. En la próxima, por favor. Ahora entramos en factores que agravan la situación. La próxima. Primero, increíblemente, el 60% del agua que produce la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados se pierde en el sistema de distribución. Hago la aclaración que Acueductos alega que el 10% de ese 60% es agua que se roba por distintas instituciones, distintas personas. Pero eso nos deja con 50% que se pierde. Y les quiero decir que la mayoría del agua no se pierde por los brotes de agua que están viendo en pantalla, que son los que vemos, sino por los que no vemos, que están subterráneos. Y para poner esto en arroz y habichuela, eso quiere decir que para que un galón de agua llegue a su casa, Acueducto tiene que producir 2 galones. Y esto es sencillamente inaceptable. Vamos a la próxima. Todos conocen que muchos de nuestros embalses están sedimentados. Vemos aquí algunos embalses clave. Todo el mundo oye pues de Carraízo, ha perdido el 55% de su capacidad. Y yo les digo que el verano pasado, si ese embalse hubiera estado disponible toda su capacidad, no hubiéramos pasado por un racionamiento de agua. Dos Bocas, que nadie habla de ese embalse, que es el que suple al supertubo.
está 73% cegado de sedimento. Y Guayabal, que es uno pequeño, cerca de Juana Díaz, ha perdido el 60%. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué ese embalse es estratégico? El problema es que allá, y yo le voy a explicar más adelante, el acuífero del sur está en una condición crítica, y si perdemos ese embalse, pues Juana Díaz va a tener que sacar su agua de los acuíferos y va a empeorar la situación que yo le voy a explicar más adelante. En la próxima. Los jacintos de agua. Esto es una mata exótica, que quiere decir que se trajo a Puerto Rico, no existía aquí, y que ahora no hay forma de eliminarla. Y el problema, aparte de que las flores son muy bonitas, es que en la parte de los embalses donde está estos jacintos, se evapora 10 veces más el agua que en el área de los embalses donde no tiene esta hierba acuática. Entonces, esto lo que hace es que convierte a los embalses en una máquina de evaporación, cuando tenemos que cuidar y guardar esa agua que estamos almacenando ahí. La próxima. Llegamos a los acuíferos. Abajo están viendo el acuífero del sur. En la próxima. Antes de hablarle del huracán María, el Departamento de Recursos Naturales tuvo que formalmente declarar que el acuífero del sur está en condición crítica. Eso quiere decir que si no se toman unas medidas drásticas, vamos a perder ese acuífero al agua de mar, porque los acuíferos no son otra cosa que un embalse subterráneo compuesto mayormente de una formación geológica que puede ser roca, que tienen unos huecos donde se almacena el agua. Es como decir, por decir algo, un queso suizo. El problema es que, contrario a los embalses que nosotros conocemos, que si se queda sin agua, pues lo que vemos es la tierra, los acuíferos están conectados con el mar. Y hay como una pelea entre el agua de mar y el agua dulce, y a la medida en que se saca más agua dulce de la que repone la lluvia, que es lo que está pasando en el sur, entra el agua de mar, y todos sabemos que nosotros no podemos tomar agua de mar, y todavía son más sensitivos las cosechas. O sea, la agricultura no puede funcionar con agua de mar. Y ante esa situación, Recursos Naturales, desde el 2016, tiene una veda de hincar más pozos en todo el sur, una veda de que los pozos que existen no pueden sacar más agua de lo que dice el permiso, y como esas medidas no han funcionado del todo, en el municipio de Salinas ahora hay una veda de construcción. Allí no se puede hacer un restaurante, allí no se puede hacer una casa de veraneo, y mucho menos una urbanización. Y obviamente esa veda de construcción está afectando el desarrollo económico de Salinas, y no va a quedar ahí porque el próximo que viene es Santa Isabel. Y así sucesivamente, porque el agua de mar está penetrando bien fuertemente en el acuífero, y ayuda en esto el problema del cambio climático, porque aumenta el nivel del mar. Ahora sí podemos pasar al huracán. El huracán María sí afectó los recursos de agua en Puerto Rico. Pasemos a la próxima. En algunos sitios cayó hasta 20 pulgadas de agua, y eso causó que un tsunami de sedimentos llegara a los embalses. El director de acueducto en esa época
el IDIA de Atienza estimó que todos los embalses como promedio perdieron 10% de su capacidad, más allá de la que había perdido. Pero yo estimo que el impacto fue mayor, que se perdió hasta un 20%. Lo que pasa es que no se han hecho los estudios para determinar cuánto fue el impacto. Se están haciendo, pero no se han terminado. Y si ustedes recuerdan, hubo una inundación después que pasó María, como 2 semanas después, que inundó a todo Levittown. Sí. Y déjenme decirle que yo tengo amistades allí y el sedimento se metió, no solamente fue el agua, el sedimento se metió allí. O sea que eso es prueba de que esas lluvias intensas llevaron sedimento a nuestros embalses y afectando su capacidad de almacenar agua. La próxima. Algo que no se habla mucho es que el huracán María destruyó 144 millones de árboles. Y el problema con esto no es solamente la flora y la fauna, la parte, vamos a decirle, ambiental, sino que los terrenos donde estaban estos árboles, pues ahora están expuestos a la erosión y por lo tanto, cada vez que hay una lluvia intensa, no tiene que ser un huracán, no tiene que ser una tormenta, no tiene que ser una depresión tropical, se arrastra más sedimento a los embalses de lo que se arrastraba antes de María. Y la situación también se complica porque lo que no queda en los embalses o los que fluyen por ríos que no tienen embalse, llegan a la costa y los sedimentos son puro veneno para los arrecifes de coral. La próxima. Entonces ahora vamos a cuál es el impacto del cambio climático. Vamos a la próxima. Pues como ustedes saben, una de las manifestaciones es el aumento en el nivel del mar. En la medida que aumenta el nivel del mar, como les dije anteriormente, penetra más el agua salada a los acuíferos y desplaza el agua dulce. Y eso está pasando en todos los acuíferos de Puerto Rico, pero donde más se impacta es en el sur, porque allí se estaba sacando ya más agua de la que reponía la lluvia. Entonces, pues tenemos una condición crítica. Otro problema es que no es solamente en los acuíferos, sino a medida que aumenta el nivel del mar, el agua salada entra a los ríos. Y por darle un ejemplo, Río Grande de Loíza, cuando usted pasa por el puente por la número 3, ya el agua allá abajo está salada. Y eso es más o menos 3 millas de la costa. Y yo les digo que detrás de los malls, del mall que hay en Canóvanas, hay una planta de acueducto. Pues esa planta ya mismo la van a tener que cerrar porque el agua salada está llegando, ese río Canóvanas, a esa planta. Y otras plantas de acueducto en la isla que estén bien cerca al mar, pues van a sufrir ese mismo desenlace, igual que los pozos que tiene acueducto relativamente cerca del mar que saca agua potable. Otro problema que tenemos es que, como yo les indiqué, el aumento, por un lado, de la sedimentación que eventualmente llega a la costa, pues sigue matando los arrecifes. Y por otro lado, el aumento del mar va a seguir produciéndose y se está midiendo en Puerto Rico, pues está en peligro el 70% de la capacidad de las plantas de acueducto para tratar las aguas usadas. ¿Por qué? Porque esas plantas no es que estén cerca del mar, están al lado del mar. Entonces imagínense, si se destruyen esas plantas, pues no podremos ir a la playa porque lo que va a correr al mar son aguas negras. En la próxima, por favor. De acuerdo a la NOAA, Puerto Rico va a sufrir una disminución de lluvia. Hay otros países, por ejemplo Colombia, que va a ser al revés, que va a recibir más agua de la que recibe ahora. En este caso,
ellos predicen que para el 2030 va a ser 10% menos agua. Quiere decir que nuestros ríos van a recibir, va a tener un caudal 10% menos, va a llegar a 10% menos agua a nuestros embalses y vamos a tener los problemas que yo les dije con los acuíferos, porque en la medida que llueva menos, pues entonces se puede sacar menos agua de los acuíferos, porque de lo contrario el agua de mar va a dominar la escena. La próxima. Otra manifestación del cambio climático es que la sequía, no es que el cambio climático cause la sequía, pero sí aumenta la frecuencia y la intensidad. Y ejemplo de eso es que en el 2015 tuvimos la sequía extrema, que los que vivimos en el área metropolitana tuvimos que pasar 3 días sin agua y 1 con agua. Y déjeme decirle que estuvimos por un pelo a que nos quitaran el agua por una semana completa y nos dieran el agua por un día. Gracias a Dios llovió. Y fíjense que 5 años después, que fue el verano pasado, aquí mismo en el área metro, hubo otro racionamiento, que es verdad que no fue tan severo, pero estábamos un día sí, un día no, por todo el mes de julio. O sea que estamos viendo ese aumento en la frecuencia que antes en Puerto Rico se veía cada 25 años, cada 20 años. La próxima. ¿Qué pasa? Que aunque va a llover menos, cuando llueva va a llover torrencialmente. Entonces el problema con eso es que vamos a tener más sedimentación de embalses, porque mientras llueva más fuerte hay más erosión, el agua en los ríos se va a poner más turbia y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, tiene que ver que a veces se pone tan turbia que los filtros de acueducto no pueden con el empuje. Y no sé si ustedes han notado que a veces cuando llueve fuertemente, de momento acueducto suspende el servicio de agua. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que no haya agua si está lloviendo? Bueno, el problema es que el agua está tan turbia que no nos las puede suplir y ellos están protegiendo nuestra salud. Porque en la medida que el agua está turbia, la desinfección con cloro no funciona. Y entonces quiere decir que todas las bacterias se podrían colar a nuestras casas, nos podemos beber esa agua. Así que esa es la situación. Va a haber más mortandad de arrecifes, que tiene un efecto sobre las plantas de tratamiento de aguas usadas y de mucha otra infraestructura, como las plantas de generación de energía eléctrica que están ahí al lado del mar, el aeropuerto Luis Muñoz Marín, por ejemplo. Y también estas lluvias frecuentes van a provocar que se ponga la bandera amarilla, que es señal de que las playas están insalubres, que no debemos bañarnos en ellas. La próxima. También todos sabemos que el cambio climático lo que está haciendo en este ciclo que nos tocó vivir es que aumenta la temperatura. Eso va a provocar un aumento en la demanda de agua. Y no solamente es porque nosotros, los seres humanos, vamos a tomar más agua, sino que los sistemas de enfriamiento de los edificios van a requerir más agua porque van a tener que lidiar con más calor en los edificios. La Autoridad de Energía Eléctrica va a necesitar más agua en las calderas porque tiene que producir más electricidad para los aires acondicionados de nuestras casas. Con la ironía que vamos a demandar más agua, pero va a haber menos agua. Como yo le dije, va a llover 10% menos al 2030. Se va a seguir reduciendo después de eso, pero la NOAA todavía no se atreve a vaticinar cuánto más. Sabemos también que el aumento de temperatura pues propicia huracanes más intensos, como María. Y también las aguas más calientes, estoy hablando de ríos, quebradas, las playas, pues mientras más alta sea la temperatura,
más propensas son para que crezcan los patógenos. La próxima. El aumento de frecuencia de fuegos forestales y pastizales, ahora se llama negociado de bomberos, lleva las estadísticas. El año pasado hubieron 900. Oí una entrevista radial y el jefe de los bomberos dijo que ya llevan este año 300. Así que sí, lo estamos sintiendo, el efecto. La próxima. Esos son en síntesis, ¿verdad? Los problemas que tenemos, pero ¿cuáles son algunas de las soluciones? Bueno, en términos de las plantas de tratamiento de agua usadas, están viendo las plantas que deben relocalizarse a la mayor brevedad posible. No es de un día para otro, pero se tienen que programar. No debe gastarse mucho dinero en expandir esas plantas donde están ahora o hacerle unos arreglos mayores. Sí tienen que operar adecuadamente, ¿verdad? Y se le tiene que dar mantenimiento, pero ya Acueducto tiene que ir buscando dónde ubicarlas porque es inevitable que el aumento del nivel del mar las va a destruir. En la próxima. Tenemos que atender el problema que no les mencioné anteriormente, que el 50% de la población de Puerto Rico carece de servicios de alcantarillado sanitario, no porque Acueducto no quiera darle el servicio, sino que están ubicados en estas mismas comunidades rurales que mencionó el exgobernador de los Rotarios, que no tienen agua potable. Y entonces esas aguas fluyen tal cual a los cuerpos de agua, o si no a algo que ellos llaman pozos sépticos, que en realidad no son pozos sépticos, y tienen su tubito que le llaman los famosos pillos, y eso eventualmente pues contamina los cuerpos de agua y llega a nuestras playas. Y hay tecnología y sistemas para atender este problema a nivel de comunidad, y algunos de las alternativas las están viendo en pantalla. Vamos a la próxima. Ahora, hablando del agua potable, vamos a ver qué podemos hacer. Uno es que tenemos que reducir la pérdida del 60% a un 17%. Y usted dirá, ¿por qué 17 y no 15 o no 10? Bueno, porque el 17 es el estándar de la industria del agua potable mundial. Los campeones en esto son los holandeses, y ellos han logrado bajarlo a un 8%. Nosotros que estamos en 60, poco a poco tenemos que llegar a 17, y una vez lleguemos a 17, pues debemos intentar bajar mucho más. Pero para que ustedes sepan de la cantidad de agua que estamos hablando, si logramos bajar a 17%, tendríamos el equivalente de 3 veces lo que produce el embalse Carraízo diariamente disponible. Y acuérdense que estamos hablando de agua potable que ya está tratada y que cumple con los estándares de EPA y del Departamento de Salud. La próxima. Hay que dragar los embalses estratégicos. No sé por qué FEMA no ha dado el dinero todavía, a casi 4 años después del paso del huracán. Tenemos que hacer un programa masivo de reforestación. Hasta ahora solamente se han sembrado 300,000 árboles, que son menos de 1% de la cantidad de árboles que mató y destruyó María. La próxima. Tenemos que reusar las aguas usadas tratadas. Yo no estoy diciendo aquí que nos tomemos esa agua, aunque déjeme decirle, ya hay 2 ciudades en Texas que lo están haciendo. Aquí no tenemos que llegar a eso todavía, pero sí tenemos que usar esa agua para el riego agrícola, el riego de parques y áreas verdes, porque déjeme decirle que yo he visto con mis propios ojos cómo alcaldes de los 2 partidos van y se roban el agua de los hidrantes
y usan agua potable, que primero que no pagan acueducto, y segundo, usar agua potable para lavar calles, para echarle agua a los parques, es un crimen. Ellos pueden usar aguas usadas tratadas. Eso se usa en otros países. También las aguas usadas tratadas se pueden utilizar para crear unas barreras hidráulicas en los acuíferos para evitar que el agua salada entre a los acuíferos. Eso se ha probado y se ha utilizado en la Florida y en California. O sea, no hay que reinventar la rueda. Y también en Florida, Texas, también sitios como Australia, se ha utilizado las aguas usadas tratadas para reabastecer acuíferos. La próxima. Hay un programa de conservación de agua para los hogares que se llama Water Sense de EPA, que se ha implantado en muchas ciudades de Estados Unidos y de hecho se implantó en Ciudad de México, que garantiza que si se implanta ese programa se consume un 40% menos de agua sin sacrificar calidad de vida. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo se hace eso? Bueno, fácil. Un inodoro convencional gasta 5 galones de agua cada vez que usted lo baja. Ahora hay unos inodoros que bajan su desperdicio igual de eficiente, pero usan 1.2 galones. Y estudios realizados dicen que los inodoros en la casa son responsables por un 35% del consumo del agua. Hay lavadoras, la lavadora convencional usa 40 galones por tanda. Hay lavadoras eficientes que lavan igual la ropa, que usan solamente 14 galones. Y así sucesivamente. Y en Estados Unidos y en México dieron subsidios a los hogares para hacer esos cambios. Y eso se puede hacer en Puerto Rico. Y tenemos que hacerlo para combatir el 10% menos de lluvia que vamos a sufrir en el 2030 de aquí a 9 años. La próxima. Vamos a tener que volver al tiempo de nuestros abuelos, pasar ley de que exija la construcción mandatoria de aljibes para atrapar el agua de lluvia y utilizarla en nuestros hogares. La próxima. Y requerir por ley que los campos de golf se rieguen con aguas usadas tratadas. Miren, Palmas del Mar lo está haciendo hace 40 años. Algunos hoteles en Dorado lo hacen, pero hay otros que no. Y es un crimen gastar más de 250,000 galones diarios de agua potable en un campo de golf. La próxima. Y con esto yo termino mi presentación dándole las gracias por la oportunidad de hablarles por un tema que me apasiona y estoy a su disposición para contestarle sus preguntas y aclararle dudas. Muchas gracias. Doctor, usted mencionó que al implantar este programa en particular de la EPA se consumía menos cantidad de agua típicamente en las casas y mencionó un por ciento. ¿Qué por ciento era? Wow. Y lo bueno de eso es que entonces le pagas acueducto un 40% menos de agua, ¿ves? Ah, exacto. Oye, Carl, yo recuerdo para los años 70 haber testificado en una vista de aumento de tarifas por parte de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, y ya la pérdida de agua era más o menos cerca de ese 60%. O sea que no se ha hecho nada para atender ese asunto, es correcto. Atender ese asunto. Otra cosa es que yo te escuché a ti hablar en algún sitio
donde cuando uno se lava la boca deja la pluma abierta, y otros casos que deja la pluma abierta, que se puede también ahí economizar agua. Tienes razón, o sea, uno no solamente en época de racionamiento de agua, sino eso se llama crear una cultura del agua, aprender que, por ejemplo, cuando los varones nos estamos afeitando, no dejar la pluma abierta, o cuando nos estemos lavando los dientes tampoco cuando nos bañamos, estar en el baño hasta que se acabe el agua caliente y llegue el agua fría, entonces nos salimos. No, nos tenemos que acostumbrar a bañarnos un poquito más rápido. Y todo eso ayuda también a conservar el agua y no usar las mangueras a menos que sea absolutamente necesario. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer para conservar el agua y el punto es que como yo indiqué en mi primera imagen, tenemos agua en Puerto Rico, pero no tenemos mucha. Y tenemos que cuidarla para que nos sirva, ¿verdad? A todos y podamos vivir la vida razonablemente bien. Porque si seguimos como vamos, ¿cómo ustedes se imaginan viviendo con 3 días sin agua y un día sin agua, con agua todo el año? Eso no es vida. Es terrible. Y vamos en esa dirección si no se toman medidas que le expliqué. Hay otras más en adición a las que les puse, ¿verdad? Pero respetando el tiempo que me dieron, pues no abundo, pero las hay. Pero ¿qué es lo que pasa? Que todo el mundo se recuerda de proteger el agua cuando la racionan. Porque puede haber una sequía, pero mientras el agua te llega a tu casa, sigue el despilfarro hasta que te la quitan. Ahí entonces que uno entra, pero se acaba la sequía, te restauran el servicio y se olvidó la gente. A crear más conciencia. Tengo por aquí Juan Arturo con mano levantada y Manolo también. Adelante. O Ivette. Manolo tenemos la mano levantada antes, pero gracias por el privilegio. Yo iba a hacer un comentario sobre la parte de educación. Yo creo que usted dio muy bien en el clavo de que cuando hay sequía, pues todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, pero cuando no, pues se despilfarra y es un problema de costumbre, pero también me parece que la parte educativa, de empezar a enseñarle a los niños desde pequeños cómo se maximiza el uso del agua, el uso prudente del agua, sería un elemento que podemos incluir en nuestro sistema educativo. El otro comentario que quería hacer era, aunque puede sonar costoso, el proceso de desalinizar el agua puede ser costoso, pero es una alternativa, además de que también desarrolla una industria de la sal, que la teníamos aquí en Puerto Rico. ¿Eso no se está considerando? Yo diría que obviamente la desalinización es una alternativa porque al final del camino nosotros no podemos vivir sin agua, ¿verdad? Y si falla todo, pues hay que desalinizar y eso lo hacen muchas de las islitas del Caribe. El problema es lo que usted dijo, el costo. Si nosotros, por ejemplo, una planta de desalinización para sustituir a Carraízo fácilmente cuesta entre 600 y 700 millones de dólares construirla. Operarla pues cuesta más porque requiere mucha electricidad y se ha calculado que si vamos por ese camino habría que aumentar las tarifas de acueducto 4 veces de lo que existe ahora. Y yo no creo que el pueblo de Puerto Rico aguante eso. Yo les comento que, por ejemplo, Australia tuvo 7 años corridos de sequía extrema y estaban tan desesperados que construyeron plantas de desalinización. Hoy día, que no están en sequía, están apagadas porque ellos no pueden pagar el costo. Y en California, que existen, hay algunas, no todas, porque la situación allá es brava en California,
pero cuando pueden las apagan también. Y California, si fuera un país, sería la octava economía del mundo. O sea que la parte económica es clave. Por ejemplo, en San Tomás y Santa Cruz, que usan agua de salinización, allá es mandatorio en las casas tener aljibe, como en los tiempos de antes. No es tener un candunguito, pero es porque ellos tienen que usar el agua de lluvia, por ejemplo, para mapear, para lavar, todo menos cocinar y quizás lavarse la boca. ¿Por qué? Por el costo alto del agua desalinizada. Así que, por lo menos como yo lo veo, sí la tenemos que tener en remojo. Cada vez bajan los costos porque sigue mejorando la tecnología. Y si al fin y a la postre falla todo lo demás, tendremos que irnos por ahí, pero a un costo que entonces veremos a ver cómo vamos a bregar con eso. Manolo. Muchas gracias por la charla esta noche. Me encantó. Yo vivo afuera de Guaynabo, en el campo, y el agua es algo para mí. Fíjese, y yo soy uno de los menos que paga agua, de los que están hoy en la conferencia, ya que yo estoy en un área rural. Pero le digo, hay algo que me molesta a nivel de acueducto, porque cuando me hablan de 40% de pérdida de agua, y si consideramos que Puerto Rico es una de los territorios, ciudades que más paga agua, y yo noto en Puerto Rico, y eso lo admitió la directora nueva de acueducto, que actualmente la infraestructura de Puerto Rico la está dañando acueducto. No coordinan sus actividades de reparaciones de tubos y sus instalaciones, y cuando un alcalde tira una cajetera, acueducto viene después y las barata, y se queda barata. Y aquí en Guaynabo nosotros tenemos liqueos de agua que llevan 30 años, que yo los conozco ya por nombre, le digo el nombre, porque siempre hacen el mismo hoyo en la cajetera, la han arreglado más de 10 veces, hace el mismo hoyo. ¿Usted no cree que en vez de traer nuevas tecnologías, no es dragar los lagos y arreglar la tubería rota y coordinar con los municipios de que cuando vayan a hacer construcciones los baraten los tubos de acueducto? Esa es mi pregunta. Bueno, eso ayudaría muchísimo, ¿verdad? Para evitar esa rotura. Pero a corto plazo es bien importante dragar los embalses, porque de lo contrario, fíjese lo que pasó el verano pasado. Tuvieron que imponer un racionamiento que, de haber tenido Carraízo, por decir algo, un 90% de capacidad, no hubiera sido necesario. A largo, yo estoy con usted, porque imagínense, si yo pongo una fábrica de paletas y si de cada 100 paletas que yo produzco, solamente puedo vender 50, porque es la que llega al mercado, en un mes yo estoy en bancarrota. ¿Es cierto o no es cierto? Estamos de acuerdo. ¿Cómo es posible que Acueducto no esté en bancarrota? Porque nosotros estamos pagando la tarifa. Ese es mi tipo. Ese es el issue. Y como yo dije, si la bajaran a 17 de primera intención, tendríamos agua potable 3 veces la cantidad que produce Carraízo. Estamos de acuerdo. Entonces, ¿cómo es posible que, como dijo Héctor ahorita, que desde hace tiempo se está señalando como un problema, no se atiende? Yo no entiendo eso. No entiendo. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta de parte de los compañeros? Bueno, tengo un comentario nada más. La cuestión de los aljibes no es
nueva en Puerto Rico, porque hace años y años y años, yo recuerdo ir a casa de una tía mía que vivía en el pueblo de Camuy, en el pueblo, una de las calles principales, y la casa tenía un aljibe. Y yo como un muchachito me atraía ver que tiraban un cubo para allá abajo y entonces subían con agua. Y eso no lo he olvidado nunca. Así que es algo que podemos estar preparados. Quién sabe si en las casas futuras se va a requerir la construcción de un aljibe para almacenar agua. No sé, ¿cómo tú lo ves, Carlos? No, yo creo que hay que requerir eso por ley y aprovechar esa agua que cae. Mira, yo en mi casa, aún en los tiempos de sequía, pongo un dron con una tela metálica, ¿verdad? Para evitar la cuestión de los mosquitos. Y siempre pasa un aguacero fugaz. Y es increíble que a veces tengo 3/4 partes de un dron lleno de agua. Eso me da para limpiar la terraza o echarle agua a las matas. Y después vuelve y se llena de nuevo. Y eso no es un aljibe, porque el aljibe lo que hace es que todo lo que cae en el techo lo lleva a ese tanque subterráneo, vamos a llamarlo así. Así que yo creo que es una gran idea, y por otro lado, regula un poco las inundaciones, porque si en cada casa, cada vez que llueve, tú almacenas X cantidad de la lluvia que cae, pues es agua que no corre en la calle, que es lo que causa las inundaciones. O sea que tiene un beneficio doble. Adalberta y luego tengo a Juan Arturo. Estás en mute, Ada. Adelante ahora. Ada. Ahora, Eso es hola, buenas correcto. noches, gracias. Mi pregunta sería, ¿cómo se haría si uno quiere tener agua potable en la casa y también quiere tener agua tratada para poder regar al jardín? ¿Cuál sería el sistema que uno necesitaría o cómo se haría? Esa es mi pregunta y muchas gracias. Porque como uno tiene agua potable, bueno, pues Acueducto provee agua potable. Pero entonces, si lo que usted pregunta, entonces, que sí, pero si el agua usada, perdón. Sí, ¿cómo hago para tener el agua usada para yo regar mi jardín o para limpiar la calle? Un montón de cosas que se puede usar el agua. ¿Cómo yo la puedo tener en mi casa o en la casa de mucha gente? Sí, pues yo creo que un buen sitio para empezar es utilizar el agua usada de la lavadora. Que usted sabe que la lavadora a la parte de atrás tiene como unas mangas. Hay una manga que es para el agua potable, que es la que entra para lavar, pero está la otra cuando se acaba el ciclo y sale el agua. Si ahí usted le pega una manguera, ya sea llevándolo a un dron, ¿verdad? O si la quiere usar en ese momento, pues la puede usar para limpiar su terraza, para regar las matas. Esa es una buena alternativa para iniciar. Porque, por ejemplo, ¿verdad? Llegar al extremo de reutilizar el agua de inodoro, pues eso no, porque eso tendría que ir a una planta de tratamiento. Y usted no va a montar una planta de tratamiento en su casa. Pero otras cosas... Pero no existe ya... Perdón. ¿No existiría una planta de tratamiento ya del gobierno que podemos nosotros los ciudadanos tener esa agua para utilizarla en los jardines? Ok. El gobierno tiene, Acueducto específicamente, 51 plantas de tratamiento de aguas usadas en diferentes áreas de Puerto Rico.
esa agua que sale de ahí, que está tratada, hay que tratarla un poquito más para utilizarla en los jardines, y Acueducto podría dar ese tratamiento extra a un bajo costo, pero entonces el problema es cómo hacer llegar esa agua a las casas, ¿no? Porque entonces tendrían que tirar una tubería de esa planta a todas las casas, y eso cuesta dinero, y no, yo creo que ahora mismo no es factible. Ahora, sí le digo que en el caso de edificios, ya en Estados Unidos están diseñándolos para que tratar las aguas usadas del edificio, porque es suficiente agua para hacerlo económicamente viable, para entonces utilizarlo en jardines, e inclusive se diseñan el sistema de plomería para que esas aguas usadas tratadas se utilice para los inodoros. Pero hasta ahora es a nivel de edificio. Gracias. Okay. Adelante, Juan. Gracias. A la orden. Sí, bueno, muy buenas noches. El tema de los jacintos, yo creo que yo lo vengo escuchando desde que yo era niño, ¿no? Desde que comenzó el problema en Carraízo. ¿Cuán costoso o complicado sería no eliminarlo, sino que minimizar el problema? Porque obviamente si sigue creciendo ese problema, pues la evaporación sigue creciendo. O sea, ¿por qué ha sido tan complicado la eliminación o el control de la planta? El problema es que como es una planta exótica, pues no tiene los organismos que vamos a decir, establezcan el balance. Y si usted se recuerda, una vez Acueducto inclusive dijo que iba a traer el hipopótamo, que gracias a Dios que no los trajo. Se trajeron, usó hasta el agente, que casi nadie sabe esto, pero Acueducto usó el agente naranja para matar esa mata, Wow. se mataba, pero revivía. O sea que los genes de esa mata son tremendos. Y yo me acuerdo que otra vez hubo una propuesta de traer como especie de un insecto que alegadamente se le iba a comer, y menos mal que el gobernador que estaba dijo que no, porque él se recordó del caso de las mangostas. Así que, ¿a dónde vamos? Mire, los jacintos están ahí porque hay muchos nutrientes en el agua. ¿Y de dónde salen esos nutrientes? De la contaminación de ese 50% de los habitantes de Puerto Rico que no tienen servicio de alcantarillado sanitario. Si usted le quita esos nutrientes, esas plantas se van a morir. Pero ahora mismo tienen las condiciones ideales para reproducirse. Tienen nutrientes, tienen el calorcito de Puerto Rico, que cada vez es mayor, pues eso es lo que quieren las matas. Así que yo creo que hay que cambiar el enfoque a tratar de controlar los nutrientes, que no es fácil, pero hay que hacerlo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Okay. Le vamos a hacer llegar vía correo electrónico certificado. Muchas gracias por su aportación en el tema de la situación del agua en la isla. Se lo otorga el doctor Carl Axel Soderberg, 16 de marzo del 2021. Así que muchas gracias por su intervención en tan importante tema. Se lo vamos a hacer llegar por email. Y un placer y a la orden siempre. Bueno, compañeros, ustedes quedan... Muchas gracias. Gracias. Excelente. Ustedes quedan con la conciencia sobre cuán importante es la utilidad del agua dulce. A tono al mes, y cada marzo, o sea, que no esperemos a marzo 22
como Día de la Conservación del Agua y el Cambio Climático. Así que tenemos que nosotros, cada uno, pues actuar ya y no hay tiempo que perder, como ya el doctor, el ingeniero nos explicó, vamos cada uno a poner de nuestro granito y a empezar a recoger esa agua de lluvia que Dios nos da para darle otra utilidad. Si cada uno de nosotros hacemos nuestra parte, pues podemos hacer un cambio. Adelante, Jesús. Sí, solamente quería darle las gracias a los 8 compañeros que ya dijeron que sí, solamente faltan 2 para completar los 10, así que cualquier otra persona que no me haya dicho positivamente para apadrinar a estos jóvenes, me puede enviar al chat todavía o llamarme. Muchas gracias por esa generosidad. Muchas gracias. Ok, pues muchas gracias a todos por su asistencia. Nos vamos con asignación desde ya. ¿Qué podemos hacer para no desperdiciar el agua potable o el agua dulce que tenemos? Nos vemos el próximo martes, me refiero el 30 de marzo, reunión administrativa. Hemos aplazado el grupo de trabajo, la reunión la hemos pospuesto, se supone que hubiese sido en marzo 23, pero va a ser en marzo 30. Estamos dando tiempo a que los comités de Casa Club y Finanzas pues podamos tener las mejores respuestas y alternativas para poder informarles a ustedes, ¿ok? Pues muchas gracias a todos, buenas noches, gracias por la asistencia. ¿Qué compañero da la moción de cierre? Si no tienen ningún otro asunto, pues nos vemos el martes 30 de marzo, administrativa. Muy bien. Linda noche a todos. Okay. Buenas noches. Recordatorio que, Buenas noches. que Gracias, nos vemos el Edna. 30. Okay. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.